El Ma Wandui Dao Jin Shu es una de las nuevas rutinas creadas por la Asociación China de Qigong de Salud, bajo el amparo de la Administración General de Deportes de China. La Universidad de Shanghai del Deporte fue la encargada de emprender la tarea de crear esta forma. Buenas, soy Javier Arnanz y hoy te voy a contar de dónde surge esta rutina de reciente creación que tan popular se ha hecho en muy poco tiempo. A principios de los años 70, en Changsha, en la provincia de Hunan, en China, mientras estaban excavando una zanja, los trabajadores encontraron unos restos. Cuando los especialistas fueron a realizar una inspección preliminar, se dieron cuenta de que estaban ante los restos de un conjunto funerario de grandes proporciones que incluía 3 tumbas de tipo vertical. Debido a la disposición de las tumbas, ya que no contenían jade ni metales preciosos, pudieron hacer una datación preliminar basándose en que seguían las normas propuestas por el emperador Wen de la dinastía Han Occidental. Esta dinastía reinó entre el año 205 a.C. y el 25 después de Cristo. Durante 2 años de trabajo se desenterraron una ingente cantidad de bienes y utensilios, llegando a catalogar más de 3.000 objetos. Ya con estudios más exhaustivos se pudo atribuir las tumbas a la familia de Li Kang, marqués de Dai. En la primera tumba se encontraron los restos de una mujer. Una de las cosas más sorprendentes fue el estado de conservación del cuerpo. Su piel todavía se notaba húmeda, su sangre se mantenía roja y fluida dentro de su cuerpo y sus órganos internos, que la autopsia reveló como los de una persona fallecida apenas 1 o 2 semanas atrás, no mostraban signos de corrupción. La dama descansaba dentro de 3 féretros consecutivos. Sobre el sarcófago más interior, los arqueólogos hallaron una bandera funeraria de seda en forma de T que mostraba representaciones de las teorías chinas sobre el más allá. La parte superior representaba el cielo, presidido por los héroes fundadores Fu Xi y Nuwa. La parte media, el mundo, donde se describe el viaje de la dama Tai hacia el más allá. Y el inferior muestra el inframundo. Junto a su féretro se encontró una cantidad tremenda de manuscritos de seda que abarcaban distintos campos de la ciencia, el arte y la religión de su época, incluyendo tratados de historia, de filosofía, de geografía, estrategia militar, astronomía y adivinación, además de una versión del Libro de los Cambios bastante distinta a la edición que conocemos hoy en día. La segunda tumba había sido profanada varias veces y el cuerpo estaba en muy mal estado. Pero gracias a 2 sellos de bronce que decían Canciller del Príncipe de Changsha, Marqués del Estado de Dai, y una impresión sobre arcilla con la leyenda Li Kang, no había duda de quién era la persona sepultada. La tercera tumba guardaba a un hombre de unos 30 años que se supone era el hijo de los marqueses. Dentro se encontraron 38 armas diferentes, por lo que se sospecha que el ocupante había hecho carrera militar. Esta tumba era la que guardaba el mayor tesoro cultural. Dentro descubrieron una gran colección de textos escritos en seda y en bambú que incluían tratados sobre astronomía, textos sobre taoísmo, una copia de las estrategias de los estados combatientes y, lo más importante, una gran colección de textos médicos. Todos los textos se hallaban en el interior de una caja lacada. El tipo de caja, su contenido y su disposición en la tumba hacen pensar que no era un objeto especialmente funerario, sino que eran los elementos escogidos de su biblioteca. Por lo tanto, eran libros o ilustraciones destinados a su uso y disfrute cotidiano, con el objeto de ser difundidos de forma general y con unos contenidos que reflejaban los temas y preocupaciones corrientes del día a día en la vida de sus dueños. Entre los textos médicos hallados se encontró una pieza de seda de 133 centímetros de larga por 51 de alta, en la que aparecen 3 manuscritos. 2 textos que parecen ser escritos por el mismo escriba ocupan la primera parte de la pieza y a continuación una ilustración donde aparecen figuras humanas realizando ejercicios para el mantenimiento de la salud y la lucha contra la enfermedad. Aunque la mayor parte de los textos adjuntos a las figuras son en la actualidad ilegibles por el deterioro, parece que cada dibujo representa un ejercicio específico para una enfermedad concreta. A esta pieza se la ha bautizado como Dao Jin Tu, que significa ilustración de los métodos de conducción de energía, aunque la realidad es que ese nombre no aparece en ninguna parte de los textos médicos hallados en Ma Wandui ni en algún otro texto contemporáneo. Parece ser que nos encontramos ante un manual preparado para su uso diario entre personas de distinta condición social.
En él aparecen 44 figuras distribuidas en 4 filas de 11 figuras cada uno. Aparecen 22 hombres y 22 mujeres, mostrando diferentes edades y por el tipo de ropajes de distintas condiciones sociales y ubicación geográfica. Cada figura va acompañada de una inscripción que la define, muestra su nombre o su función. Aunque muchas inscripciones han desaparecido a lo largo del tiempo, los arqueólogos han podido rescatar 25 de ellas, pudiendo clasificar los ejercicios en 5 grupos diferentes. El primer grupo son ejercicios que imitan los movimientos de los animales, como el halcón, la grulla, el dragón, el mono o el ave. El segundo grupo son ejercicios con una acción terapéutica para eliminar enfermedades o dolencias concretas. El término yin de Dao Yin en aquella época significaba tratar enfermedad. Así, los nombres de los ejercicios terapéuticos que aparecen en el lienzo a menudo comenzaban con el carácter de yin. Sirve como ayuda en el tratamiento del dolor de la cintura, la rodilla, ojos, dolencias abdominales y sordera, y en el tratamiento del dolor y el entumecimiento causado por el viento, el frío o la humedad. En la tercera categoría se encuentran ejercicios que aspiran a promover la circulación del chi, como exhalar con la cabeza elevada, que era un método de respiración que imitaba al dragón. La cuarta categoría son ejercicios que buscan fortalecer el cuerpo. Y finalmente, la última muestra, ejercicios de automasaje. Además, algunos de los ejercicios utilizan elementos como palos, sacos medicinales o pelotas, lo que muestra que ya era habitual en la época la utilización de herramientas para aumentar el efecto terapéutico. Resulta de especial interés que las ilustraciones con representaciones de ejercicios terapéuticos compartan lienzo con escritos sobre la organización de los canales y los vasos, y esto nos va a llevar a 2 conclusiones importantes. La primera es que la práctica de los métodos físicos para el mantenimiento de la salud ya requería en esa época un conocimiento bastante preciso del chi y de sus canales de circulación, aunque todavía no se había terminado de desarrollar el modelo de meridianos. De hecho, los textos mostraban 11 canales energéticos en vez de los 12 que actualmente se conocen en la medicina china. Además, no se relacionaba con ningún órgano interno, sino que se nombraban de acuerdo a la región anatómica que atravesaban. Así teníamos, por ejemplo, el canal brazo-diente o el canal brazo-hombro. El caso es que el practicante debería estudiar meticulosamente el recorrido de estas rutas en el cuerpo para poder expulsar los factores patógenos por la vía adecuada. Y la segunda conclusión es que, teniendo esto en cuenta, es probable que gracias a la suma de la teoría de las rutas de expulsión de energía patógena y a las sensaciones corporales sentidas durante la práctica de estos ejercicios Taoyin, este trabajo tuviese bastante que ver con el mapa posterior que se realizó con los conductos y vasos del cuerpo y con la posterior codificación de estos en forma de meridianos. Para crear la rutina actual se utilizaron 17 ejercicios originales para crear 12 movimientos. El objetivo de esta forma es realizar una inducción energética en cada uno de los 12 meridianos principales, siguiendo el orden de la circulación natural del chi en el cuerpo. Así realizaremos ejercicios para pulmón, intestino grueso, estómago, bazo, corazón, intestino delgado, vejiga, riñón, pericardio, sanyao, vesícula biliar e hígado. El practicante debe dirigir los movimientos mientras enfoca toda su atención a lo largo del recorrido del meridiano, controlándolo junto con la respiración. La concentración mental es esencial mientras se realizan estos ejercicios, ya que se debe prestar atención a ciertos puntos en el recorrido del meridiano en momentos concretos de cada movimiento. El objetivo de la práctica consiste en regular el chi y la sangre, equilibrar el yin y el yang mediante el proceso de activar meridianos para así conseguir el efecto de fortalecer el cuerpo y nutrir el corazón. Aunque no es una forma tradicional, muchos conceptos tradicionales avalan su creación. Esta es una rutina relativamente fácil de aprender y, lo más importante, es apta para todos los practicantes. Espero que te haya resultado interesante y te sirva para poner mejor en contexto tu práctica si el Mao Wandui forma parte de tu repertorio. Y si no conoces todavía esta forma, espero que te animes a aprenderla. Nos vemos por aquí en otro vídeo.